Pensé que mi padre me salvaba de mis pesadillas, hasta que descubrí que él era la pesadilla. Cuando era niño tenía un problema. Nunca podía dormir solo. Desde que tengo memoria, las noches siempre fueron un territorio hostil para mí. No eran simples pesadillas. Eran visiones tan reales que me hacían sentir que algo se sentaba a los pies de mi cama, observándome. Mi mamá solía trabajar de noche. Era enfermera en un hospital, y yo me quedaba con mi papá en nuestra vieja casa de madera. Cada vez que mi mamá se iba, el ambiente cambiaba. El silencio se volvía más pesado, el aire más frío, y yo sabía que tarde o temprano los sueños iban a empezar. Recuerdo una noche en particular. Tendría unos 6 o 7 años. Me desperté empapado en sudor, con la garganta seca, y vi a una sombra parada junto a la puerta. Pensé que era mi papá, pero no me habló. Solo estaba ahí quieto. La luz del pasillo entraba apenas por la rendija, y podía ver sus pies descalzos. ¿Papá?, dije en voz baja. La sombra no se movió. Entonces me cubrí con la sábana hasta la cabeza, intentando no hacer ruido. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Un minuto después escuché la puerta cerrarse, y fue ahí cuando empecé a llorar. Mi papá entró en la habitación. Encendió la luz, me miró y me abrazó. Shh, tranquilo, campeón. Ya pasó. Esa fue la primera vez que me dijo que las pesadillas no eran reales. Me acarició el cabello y me dijo que si me pasaba de nuevo, que lo llamara, que él me protegería. Y yo le creí. Durante años, cada vez que me despertaba llorando o gritando, él venía, me abrazaba y me decía lo mismo. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño. Pero lo que nunca entendí de niño era por qué siempre despertaba con el pijama cambiado. O por qué a veces me dolía el pecho o los brazos, como si hubiera estado peleando con alguien en sueños. Yo le contaba a mamá que no podía dormir, que soñaba con sombras que se sentaban en mi cama. Ella me respondía que eso era ansiedad, que tenía que relajarme, que papá me cuidaba. Y yo me aferraba a eso. A la idea de que mi papá me protegía, hasta que cumplí 13 años. Fue una noche de verano. Mamá había tenido un turno doble, así que no volvería hasta la mañana siguiente. Yo ya casi no tenía pesadillas, pero aún me costaba dormir cuando estaba solo con él. Me metí en la cama temprano, con el ventilador apuntando hacia mí, y cerré los ojos. Desperté horas después. No sabía por qué. Estaba oscuro, pero sentía algo extraño. El aire estaba pesado. Al principio pensé que era una pesadilla más, hasta que escuché el sonido de la puerta abriéndose muy despacio. El corazón me dio un salto. Me quedé quieto, respirando apenas. La puerta se abrió del todo y pude distinguir una silueta. Era mi papá, pero algo estaba mal. No encendió la luz. No dijo nada. Solo se acercó a mi cama. Yo sentí su mano en mi hombro y traté de relajarme, pero su voz no sonó como siempre. No te muevas, hijo. Todo va a estar bien. Yo no entendí. Luego lo sentí sentarse en el borde de la cama, y su peso hundió el colchón. Tenía un olor fuerte, mezcla de sudor y alcohol. ¿Papá?, susurré. Pero él no respondió. Solo respiraba fuerte, muy cerca, y en ese instante supe que no era la pesadilla. Era él, me paralicé. No entendía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí gritaba que tenía que quedarme quieto. Que si me movía, sería peor. Pasaron segundos eternos. Después escuché un golpe, como si algo se cayera en el pasillo. Y él se levantó rápido, salió del cuarto y cerró la puerta. Me quedé ahí, con el cuerpo temblando y el corazón saliéndose del pecho. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, mamá llegó. Yo quería contarle todo, pero no sabía cómo, porque ni siquiera entendía qué había pasado exactamente. Solo sabía que no fue un sueño. Pasaron los días. Papá actuaba como si nada. Me hablaba con su tono de siempre, me daba palmadas en la espalda, me decía que pronto dejaría de tener miedo. Pero yo empecé a notar otras cosas. A veces, cuando mamá estaba cerca, él me miraba de una manera distinta, como si quisiera asegurarse de que yo no dijera nada. Y cuando mamá salía del cuarto, su expresión cambiaba. Una noche lo escuché hablando por teléfono, creyendo que yo dormía. Decía cosas que no entendía del todo, pero una frase se me quedó grabada. El niño se acuerda demasiado. Ya no es tan chico. Esa fue la primera vez que sentí miedo de mi papá. Intenté contárselo a mamá unos días después. Le dije que me daba miedo dormir solo con él, que a veces me despertaba y él estaba ahí sin decir nada sentado en mi cama. Ella me miró con cansancio. Me acarició la cabeza y me dijo, hijo, papá se preocupa por ti. Solo está intentando ayudarte a dormir. No digas esas cosas, ¿sí? Él te quiere mucho. Y lloré. No por miedo, sino por impotencia. Porque si mamá no me creía, ¿quién lo haría? Así pasaron los años. Aprendí a dormir con la puerta trabada, a fingir que no oía pasos en el pasillo, a reír cuando él contaba chistes en la mesa como si todo fuera normal, hasta que cumplí 17. Una madrugada me despertó un ruido. No era el típico crujido de la casa, era un suspiro. Alguien estaba en la puerta, me quedé quieto, con la respiración contenida. La manija giró lentamente, entonces escuché su voz. Hijo, papá está aquí. Y fue ahí donde algo en mí se rompió. Salté de la cama, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo al pasillo. Él cayó al suelo, y mientras se levantaba gritaba mi nombre con rabia. Yo no miré atrás. Corrí hasta la calle, descalzo, llorando. Fui directo a casa de mi amigo Luis. Su mamá me abrió la puerta. Apenas pude hablar. Le dije que mi papá quería lastimarme, que no quería volver, ella no dudó. Llamó a la policía. Esa noche cambió mi vida. Papá fue arrestado. Dijeron que estaba borracho, que no recordaba nada, que solo había ido a ver si yo dormía bien. Pero la investigación reveló cosas que mi mente había enterrado. El médico forense encontró marcas antiguas, señales que coincidían con asfixia intermitente. Lo que yo creía que eran pesadillas, lo que creía que eran abrazos para calmarme, eran intentos de mi padre de hacerme dormir por la fuerza, cuando no podía controlar su ira. Durante años pensé que él me protegía, pero la verdad era que él era quien me atacaba, y mi cerebro había inventado recuerdos más amables para sobrevivir. Mi mamá lo perdió todo. Cuando se enteró, se derrumbó. Decía que no podía creerlo, que no quería creerlo, yo tampoco.
pero hay algo que nunca olvido. La última vez que lo vi. En el juicio, cuando el juez le pidió si quería decir algo, él solo me miró y dijo, nunca quise lastimarte. Solo quería que te callaras. Y ahí supe que toda mi infancia, todo ese miedo no fue una pesadilla. Fue real. A veces todavía despierto por las noches con la sensación de que alguien está en la puerta. Pero ya no hay nadie. Solo el recuerdo. Y en esos momentos me repito lo mismo que él decía. Papá está aquí. Pero ahora, lo digo para convencerme de que ya no lo está. Durante meses después del juicio, no pude dormir. Literalmente. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz. Su voz era como si siguiera ahí, escondido en algún rincón de mi mente, repitiendo esas mismas palabras que me destrozaban el alma. Solo quería que te callaras. Tenía 17 años, pero me sentía como si hubiera vivido 50. Me internaron en un centro de apoyo psicológico para menores durante un tiempo. No podía volver a casa porque mi mamá estaba en tratamiento, y la casa, esa maldita casa de madera, había sido cerrada para investigación adicional. El psicólogo me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Tu mente hizo lo que tenía que hacer para protegerte, me explicó. Cuando los recuerdos son demasiado dolorosos, el cerebro los disfraza, los convierte en algo soportable. Y tenía razón. Durante años, mi mente había transformado la violencia en cariño. Había cambiado las noches de miedo por abrazos falsos. Me había convencido de que mi padre era un héroe, no un monstruo. Pero cuando recordé todo, la realidad me golpeó como un tren. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar sin temblar. Cada vez que mencionaba la palabra papá, sentía como si la garganta se me cerrara. Me daba asco. Me dolía. Aún así, necesitaba saber más, porque había huecos en mi memoria que no encajaban. Cosas que los psicólogos no podían explicarme. Había noches en las que despertaba y tenía flashes. Veía a mi padre de pie, sosteniendo una almohada. Sentía el olor del alcohol mezclado con su perfume barato. Escuchaba mi propia voz suplicando que se detuviera, pero no sabía si eran recuerdos o pesadillas. Entonces, un día, vino a visitarme una mujer al centro. Era una trabajadora social. Tenía los ojos cansados, como alguien que ha visto demasiadas cosas que no debería. Se sentó frente a mí, apoyó una carpeta sobre la mesa y me dijo, necesito hablar contigo sobre tu madre. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasa con ella? Está internada. Intentó hacerse daño hace 2 noches. No supe qué decir. Sentí que todo se hundía otra vez. Ella siguió. Antes de eso, dejó una carta. Y creo que deberías leerla. Sacó un sobre arrugado de la carpeta y me lo entregó. Tenía mi nombre escrito con su letra. Para mi hijo. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había 2 hojas llenas de palabras apretadas, como si las hubiera escrito llorando. Hijo, si estás leyendo esto es porque ya no aguanté más. Sé que fallé como madre. No vi lo que estaba pasando frente a mí. No vi lo que tu padre te hacía. Y cuando empezaste a decirme que tenías miedo, preferí creer que era tu imaginación. Porque si aceptaba la verdad, también tenía que aceptar que vivía con un monstruo. Y no podía. No tenía fuerzas. Perdóname, hijo. Si algún día puedes, perdóname. Lo que nunca te conté fue que tu padre también me lo hacía a mí. Al principio pensé que era amor, que solo tenía mal carácter. Pero poco a poco fue matándome por dentro. Cuando naciste pensé que él cambiaría, que su amor por ti lo haría mejor. Pero no lo hizo. Solo cambió su blanco, y yo lo permití. Y eso es algo que nunca me perdonaré. Te amo más de lo que puedes imaginar. Si no estoy, quiero que sepas que no fue tu culpa. Fue mía, por no haber sido lo bastante fuerte para detenerlo. Con amor, mamá. Leí la carta tantas veces que el papel se arrugó por mis lágrimas. Durante años había creído que mi madre era indiferente, que simplemente no me creía. Pero no era así. Ella también era una víctima. Solo que lo había escondido mejor. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo del cuarto blanco del centro, sintiendo un vacío tan grande que me dolía físicamente. Mi madre estaba viva, pero en coma inducido. No sabían si despertaría. Pasé días enteros sin hablar. Me sentaba frente a la ventana del pasillo y miraba a los niños jugar en el patio del centro. Sus risas me sonaban lejanas, irreales. Yo ya no pertenecía a ese mundo. Hasta que una tarde, la misma trabajadora social volvió. Tu madre despertó, me dijo. No la vi venir. Me puse de pie sin pensar, con el corazón disparado. ¿Puedo verla? Ella dudó. Podrías, pero los médicos dicen que no debe alterarse. Todavía está muy débil. No voy a alterarla, prometí. Esa noche, me llevaron al hospital. Cuando entré a la habitación, casi no la reconocí. Estaba más delgada, pálida, con tubos por todas partes. Pero cuando abrí la boca para decir algo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, susurró, y la voz se le quebró. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Mamá, no digas nada. Ya lo sé todo, ella negó con la cabeza. No, no sabes todo, la miré confundido. ¿Qué quieres decir? Hay algo más que tienes que saber. Algo que él me hizo creer. Algo que puede cambiar todo. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Él me dijo que tú no eras su hijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Alcancé a decir. No sé si es verdad, continuó llorando. Pero cuando quedé embarazada, yo ya estaba planeando dejarlo. Y él juró que te mataría si no decía que eras suyo. Nunca supe si lo hizo porque te odiaba, o porque quería poseerte de alguna forma. Yo no podía procesarlo. Todo mi cuerpo temblaba. Mi padre no era mi padre. El hombre que me aterrorizó, que arruinó mi infancia, ni siquiera era de mi sangre. Me quedé mirando a mi madre, intentando buscar en sus ojos alguna mentira, alguna salida, pero no la había. Solo culpa. Esa noche, mientras regresaba al centro, sentí algo dentro de mí romperse de forma definitiva, porque si él no era mi padre, entonces todo lo que había vivido, cada te quiero, cada hijo, cada abrazo, había sido una mentira aún más grande. Pero en medio del dolor, una chispa de rabia comenzó a arder. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo, tenía odio.
Y el odio cuando se mezcla con la verdad puede despertar cosas que uno no sabía que tenía adentro, porque esa noche, por primera vez, no soñé con él, soñé con buscarlo, y con hacerlo pagar. Pasaron 3 meses desde que mamá me dijo la verdad, 3 meses de silencio, de noches sin sueño, de pensamientos que daban vueltas en mi cabeza como si me golpearan desde adentro. Yo seguía en el centro, pero ya no era el mismo chico. Antes tenía miedo de dormir, ahora tenía miedo de lo que podría hacer si me dejaban libre. No me reconocía. Tenía 18 años recién cumplidos, pero me miraba al espejo y veía los ojos de alguien mucho mayor. Mi psicólogo lo notaba. Cada vez que me sentaba frente a él, me miraba con esa mezcla de compasión y precaución que tienen los que saben que algo oscuro se está gestando detrás de una mirada tranquila. «Has estado pensando en tu padre, ¿verdad?», me preguntó un día. «No es mi padre», respondí sin dudar. Él asintió despacio. «En el hombre que te crió». Entonces, lo miré en silencio unos segundos. Luego dije, «A veces sueño con él, pero no es como antes». «Ya no me asusta, solo está ahí mirándome, y yo no tengo miedo». El psicólogo tomó nota, y luego me preguntó, «¿Qué sientes cuando lo ves en tus sueños?». Sonreí por primera vez en semanas. Rabia, él dejó el bolígrafo. ¿Rabia hacia él? No, rabia hacia mí, por haberlo amado tanto, por haber creído que me cuidaba. Esa fue la primera vez que dije en voz alta lo que me estaba matando por dentro. No el miedo, sino la traición, porque una parte de mí todavía lo amaba, no al monstruo, sino al padre que mi mente había inventado para sobrevivir. Una tarde, mientras estaba en la sala común del centro, la trabajadora social me llamó aparte. «Tienes una visita», me dijo. Pensé que sería mi madre, pero no. Era un hombre al que no había visto nunca. Tendría unos 50 años, cabello gris, mirada cansada. Se presentó. «Soy el detective Ramírez. Llevé el caso de tu padre, o bueno, del hombre que te crió. ¿Qué quiere?», pregunté sin mirarlo directamente. «Hay algo que necesito contarte. Tu madre autorizó que te informáramos». Nos sentamos. El sonido del reloj de la pared parecía retumbar entre cada palabra que él decía. «El hombre fue encontrado muerto en su celda hace una semana». No dije nada. Mi cuerpo no reaccionó. No lo sentí como una noticia. Fue como si ya lo supiera. El detective continuó. «Dicen que fue suicidio, pero hay detalles que no encajan». Levanté la mirada. «¿Qué detalles?». «Una nota, por ejemplo». No tenía sentido. Ni siquiera estaba escrita con su letra. Decía algo sobre ti, sobre un pendiente que debía resolverse. Me quedé helado. «¿Qué pendiente?». Ramírez sacó una hoja doblada del sobre que llevaba. «Esto estaba en su celda». «Es una copia, claro». La abrí con cuidado. Reconocí su tono de inmediato. No su letra, pero sí sus palabras. El niño nunca fue mío, pero le dejé algo. Algo que entenderá cuando sea el momento. A veces la sangre no te une, pero el miedo sí. Dile que el sótano no estaba vacío. Sentí un escalofrío. «¿Qué significa eso?», pregunté. El detective suspiró. «Eso es lo que queremos averiguar. Tu madre se niega a volver a la casa y la policía no encontró nada la primera vez. Pero tú viviste allí más que nadie. Tal vez recuerdes algo, yo no quería volver». Solo pensar en esa casa me revolvía el estómago. Pero había algo en esa frase. El sótano no estaba vacío, que me quemaba por dentro. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta del sótano. Esa vieja puerta de madera que siempre estaba cerrada con llave. La que mi padre decía que era su taller. Yo nunca entré, ni una sola vez. Pero sí recordaba los sonidos, golpes suaves, y algo más. Un llanto. No podía ser. Mi mente debía estar inventándolo. Pero ¿y si no? A la mañana siguiente, pedí permiso para salir. Dije que quería visitar a mi madre, pero en realidad tenía otro destino. Tomé un autobús al viejo vecindario. El camino me pareció eterno. Cada árbol, cada esquina, tenía el eco de un recuerdo que prefería olvidar. Cuando llegué, la casa estaba cercada, las ventanas selladas, pero logré colarme por el costado, por donde el cerco estaba roto. El aire dentro olía a humedad y polvo. Todo estaba cubierto por sábanas viejas. Subí a mi habitación. La cama seguía ahí. Las marcas en la pared, también. Cada centímetro de esa casa era una cicatriz. Pero yo estaba buscando una sola cosa, la puerta del sótano. Bajé las escaleras hasta el final del pasillo. La encontré cubierta por tablas clavadas. Me arrodillé y pasé la mano por la madera. Todavía podía sentir el frío detrás. Con una barra de metal que encontré entre las herramientas, forcé las tablas. Una a una. El olor que salió de ahí dentro me golpeó como un puñetazo. Era una mezcla de moho y algo más. Algo que no podía describir, pero que me revolvió el estómago. Encendí la linterna del teléfono y bajé los escalones de cemento. Al principio solo vi cajas viejas, trastos rotos. Pero al fondo algo llamó mi atención. Una manta infantil, azul, tirada junto a un baúl. Me acerqué. El baúl tenía un candado, pero el metal estaba oxidado. Lo rompí con una piedra. Dentro había fotografías. Cientos de ellas. Fotos mías. Dormido. De bebé. De niño. Y en todas él aparecía de pie, a mi lado. Mirándome. Algunas estaban recortadas. Como si alguien hubiera borrado a mi madre de las originales. Pero en el fondo del baúl había algo peor. Una cinta de cassette. Sin etiqueta. Solo una palabra escrita con marcador. Noche. Mis manos temblaban. Subí las escaleras, encontré un viejo reproductor en el garaje y lo conecté con un alargador. Metí la cinta. Al principio solo se oía un zumbido, luego una respiración y después su voz. Está dormido. Hoy sí. No grita tanto como antes. Quizás ya aprendió. Una pausa. Pero cuando se mueve, cuando se retuerce, juro que siento que no soy yo el que lo hace. Es como si algo en mí me obligara. Silencio. A veces creo que no soy su padre. Y si no lo soy, ¿por qué me importa tanto verlo callado? Apagué la grabadora de golpe. El sonido de mi respiración llenó la casa vacía. Me apoyé contra la pared, temblando. Las lágrimas me ardían, pero no salían. Él lo sabía. Sabía que no era mi padre, y aún así,
Me eligió, pero no como hijo, sino como víctima. Ese día, supe que el monstruo que había vivido conmigo no solo era real, sino que había dejado algo más, algo que yo todavía no entendía del todo. Y la cinta no era la única. Había más, todas guardadas, con una palabra distinta. Sueño 1, sueño 2, sueño 3. 31 cintas en total, una por cada mes que, según mi madre, yo tuve pesadillas cuando era niño. Esa noche, sentado solo en el suelo de la casa, me di cuenta de que esas pesadillas no eran sueños, eran recuerdos, grabados por él. Y cada una de esas cintas era la prueba. El detective tenía razón, el sótano no estaba vacío. Y ahora, por fin, yo tampoco lo estaba, porque el miedo había muerto. Solo quedaba la verdad, y con ella, la promesa de justicia. Los días siguientes a descubrir las cintas fueron una mezcla de rabia, confusión y algo más peligroso, curiosidad. Las guardé en una caja, las 31. No podía entregarlas todavía, no sin saber qué más había en ellas. Pasé 3 noches sin dormir, solo escuchando una tras otra con audífonos, sentado frente a esa vieja grabadora que parecía mirarme como si también recordara. Cada cinta era una ventana a una parte de mi infancia que yo había borrado, y cada una era peor que la anterior. En algunas, se oían mis sollozos, en otras, su voz, y en todas, ese silencio tan denso, tan maldito, que parecía tragarse todo el aire del cuarto. En la cinta número 9, algo cambió. Por primera vez, no hablaba de mí, hablaba conmigo. ¿Por qué lloras, hijo? Si papá está aquí, papá solo quiere ayudarte. Dime, ¿tienes miedo? Y luego, una voz infantil, mi voz, respondía, no, papá, no me sueltes. Apagué la grabadora de golpe. Esa voz no la recordaba, pero era mía, sin duda, y eso fue lo peor, porque no sabía si en ese momento lo decía por miedo o por dependencia. Me quedé mirando la cinta girar lentamente dentro del aparato, y pensé en algo que el psicólogo me había dicho una vez. Los niños pueden amar a sus abusadores, no porque no sepan lo que pasa, sino porque necesitan creer que el dolor tiene un propósito. Esa frase me destrozó, porque entendí que durante años no quise salvarme. Solo quería que me amara sin lastimarme. A la mañana siguiente, llevé las cintas al detective Ramírez. Cuando le conté lo que había escuchado, su rostro cambió. Pidió que hicieran copias y las enviaran al laboratorio. Pero antes de hacerlo me dijo algo que me heló la sangre. Sabes que si esto se confirma, el caso se va a reabrir, y eso significa volver a revivirlo todo. Ya lo revivo cada noche, le respondí. Él asintió en silencio. Esa misma tarde fui a ver a mi madre. Había mejorado un poco. Ya podía caminar con ayuda. Cuando entré, me miró con una mezcla de alivio y miedo. No deberías volver a esa casa, me dijo, apenas me vio. Ya lo hice. Y encontré algo. Le mostré una de las fotos. Ella la reconoció al instante. Esa era la habitación de tu abuelo, murmuró. ¿Qué? Sí, tu padre... Se interrumpió. Ese hombre... Él heredó la casa de su padre. Nunca quiso venderla. Siempre decía que el sótano era sagrado. Pero tu abuelo también tenía secretos. La miré sin entender. ¿Qué secretos? Ella bajó la voz. Cuando yo lo conocí, tu abuelo ya había muerto. Pero el pueblo decía cosas. Que había sido violento. Que su propio hijo, tu padre, desapareció unos meses cuando era niño y volvió distinto. Más frío, más roto, mi estómago se revolvió. ¿Estás diciendo que él también fue víctima? Ella asintió lentamente. Sí, pero no todos los que sufren se convierten en lo que los hirió. Algunos se rompen, otros se pudren. Esa noche, mientras regresaba al centro, no podía dejar de pensar en eso, mi padre. No, ese hombre había sido moldeado por otro monstruo. El mal había pasado de padre a hijo como una enfermedad que nadie detuvo. Y ahora, estaba en mis manos cortarlo. 2 días después, el detective me llamó. Tenemos los resultados, me dijo. Las cintas son auténticas. Pero hay algo más, me citó en la comisaría. Cuando llegué, me mostró una grabación digitalizada de una de las cintas más viejas. El sonido era bajo, distorsionado. Pero había algo nuevo. Una voz que no era la de él. Una voz de mujer. Por favor, basta. Déjalo dormir. Mi cuerpo se tensó. ¿Mi madre? Pregunté. Ramírez negó. No, no es tu madre. Esta cinta tiene más de 20 años. Mucho antes de que nacieras. El corazón me dio un vuelco. Entonces, ¿quién es? No lo sabemos todavía, dijo. Pero si lo que sospechamos es cierto, podrías no haber sido el único. Esa frase me dejó helado. ¿Otros? ¿Otros niños? ¿Otras víctimas? El detective me explicó que había rastros de cabello y fibras que no correspondían ni a mí ni a mi madre. Eso significaba que el sótano había sido usado antes. Por él. Por su padre. Quizás incluso por más gente. De repente, la historia dejó de ser solo mía. Era un legado. Un ciclo. Y en ese momento, lo supe. No iba a descansar hasta romperlo. Las semanas siguientes fueron un infierno. La prensa se enteró. Titulares fríos. Crueles. Joven descubre grabaciones de abusos cometidos por su padre. El sótano del horror. La gente hablaba de mí como si fuera un caso, no una persona. Y mi madre, que apenas empezaba a sanar, volvió a quebrarse al ver su rostro en las noticias. Una noche, mientras estaba solo en el cuarto del centro, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, creyendo que era el detective. Pero no lo era. Una voz rasposa, de hombre. Dijo, no abras más. Ya viste suficiente. Me quedé en silencio. ¿Quién eres? Pregunté. La línea se cortó. Intenté rastrear el número, pero era privado. Aún así, algo en esa voz me resultaba familiar. No era la de él, pero se parecía. Y entonces recordé lo que mi madre había dicho. ¿Tu abuelo? ¿Era posible? ¿Seguía vivo? Fui directo a buscar el expediente del caso. Y ahí lo vi. Fallecido en 1991. Pero debajo, con letra manuscrita, una nota. Cuerpo nunca recuperado. Esa noche no dormí, porque si mi abuelo estaba vivo, entonces el mal no había terminado con él. Y si la llamada era real,
No era una advertencia, era una amenaza, porque el ciclo quería continuar. Y ahora, el siguiente en la lista, era yo. Después de la llamada, mi cuerpo entró en un estado que nunca había sentido antes. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo, como si mis nervios se hubieran vuelto cuerdas tensas listas para romperse. Durante años había vivido con terror, pero esto era distinto. Esto era precaución. El tipo de sensación que te hace cerrar las cortinas, revisar 2 veces las cerraduras y dormir con algo afilado debajo de la almohada. No le conté a nadie sobre la llamada, ni al detective, ni al psicólogo, ni a mi madre. No porque no confiara en ellos, sino porque algo me decía que si lo hacía, desaparecería la única pista que me quedaba, esa voz. Pasé horas comparando la grabación mentalmente con los recuerdos que me quedaban de mi infancia. La forma de respirar, el tono ronco, la cadencia al hablar. No, no era mi padre, pero había algo en esa voz, algo familiar. Y entonces recordé algo. Una vez, cuando tenía unos 7 años, estaba jugando en el jardín trasero, y mi padre me llamó desde la ventana. «No vayas al pozo, hijo. ¡Está podrido por dentro!», me gritó. Yo nunca entendí qué significaba eso, hasta ese momento. Esa noche, volví a la casa, por tercera vez. El camino estaba desierto, y la vieja estructura de madera parecía más podrida que nunca. Pero ahora no buscaba las cintas. Buscaba el pozo. El pozo estaba detrás, oculto entre arbustos secos y una verja oxidada. El suelo estaba húmedo, blando, como si alguien hubiera estado escarbando hace poco. Brilló algo entre la tierra. Una tapa metálica, con un candado. Metí las manos, sin pensar. El olor que salió fue insoportable. Algo muerto. Algo antiguo. Y cuando apunté con la linterna dentro, vi una caja envuelta en plástico. Y dentro, un cuaderno. Lo saqué con cuidado. Estaba empapado, pero aún legible. En la primera página, un nombre. Ramiro Echeverría, mi abuelo. Las manos me temblaban mientras pasaba las páginas. Eran notas, fechas y frases que parecían fragmentos de un diario. El niño no recuerda. El silencio es la única cura. Mi hijo tiene la misma mirada que yo tenía a su edad. La carne se repite. La sangre manda. Seguí leyendo sin poder detenerme, hasta que llegué a la última página. Ahí, una frase escrita con tinta casi borrada. Cuando muera, otro tomará mi voz. En ese instante, un viento fuerte sopló desde el interior del pozo, apagando la linterna. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón. Y entonces, lo escuché, una respiración, detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el sonido del viento moviendo las hojas. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo mi chaqueta y salí de ahí corriendo. No miré atrás. No hasta que estuve de vuelta en el autobús. A la mañana siguiente, llevé el cuaderno al detective Ramírez. Su cara lo dijo todo. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó serio. «En el pozo. Detrás de la casa». Él no dijo nada por unos segundos. Solo respiró hondo y dijo: «Esto cambia todo». Le pedí que me explicara, y me contó algo que hasta entonces no sabía. Ramiro Echeverría, mi supuesto abuelo, había sido denunciado en los años 70 por la desaparición de 2 niños en el mismo pueblo. El caso nunca se resolvió. Se dijo que el hombre se había suicidado, pero el cuerpo jamás apareció. «Y si lo que escribiste aquí es cierto», dijo el detective señalando el cuaderno, «es posible que tu padre no lo matara, sino que lo encubriera». ¿Encubrirlo? ¿Por qué? Porque lo admiraba. O lo temía. O las dos cosas. Me quedé callado. La idea me revolvía el estómago, pero tenía sentido. Mi padre no se volvió monstruo por sí solo. Lo aprendió. El detective prometió que revisarían el terreno de la casa, pero mientras tanto, me pidió que me quedara en un lugar seguro. Por precaución, dijo. Yo asentí, pero no tenía intención de quedarme quieto. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo del centro, escuché algo que me congeló. Mi nombre, susurrado, apenas audible. Me giré, pero no había nadie, solo la penumbra. Entonces lo escuché otra vez, más cerca. «Hijo». La voz venía del final del pasillo, donde estaba el cuarto de almacenamiento. Me acerqué, con el corazón latiendo en el cuello. La puerta estaba entreabierta, adentro solo había cajas. Di un paso dentro, y la luz del pasillo se apagó detrás de mí. Oscuridad total. «¿Quién está ahí?», dije tratando de sonar firme. Nada, hasta que una voz, susurrando tan cerca de mi oído que pude sentir el aire, dijo: «Te dije que no abrieras más». Salté hacia atrás, tropezando con las cajas. La puerta se cerró de golpe. Golpeé y grité, pero nadie respondía. El aire empezó a volverse espeso, mi pecho ardía. Y de pronto, vi algo, una sombra, alta, inmóvil. No podía verle la cara, pero reconocí la forma de sus manos, grandes, con los dedos curvados como los suyos. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. La sombra dio un paso, otro, hasta quedar frente a mí. Y entonces, la luz volvió. El cuarto estaba vacío. Salí corriendo hasta mi habitación. Me encerré. Mis manos temblaban tanto que no podía ni marcar el número del detective. Cuando al fin lo logré, le conté lo que había pasado. Su respuesta fue rápida, firme. «No salgas del centro. Manda el cuaderno con alguien de confianza. No te muevas solo». Pero cuando colgué, algo me hizo mirar hacia la ventana, y ahí lo vi. En la oscuridad del jardín, una silueta, quieto, mirando hacia mi cuarto. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando parpadeé, ya no estaba. Los días siguientes, las cosas se volvieron extrañas. Las luces del centro parpadeaban. Escuchaba pasos por la noche. Y una vez, al despertar, encontré el cuaderno encima de mi cama. Yo lo había entregado al detective. Eso significaba una sola cosa. Alguien había estado dentro. Lo abrí con miedo. Había una nueva frase escrita en la última página, con mi propia letra. «Cuando muera, otro tomará mi voz». Sentí un nudo en la garganta. No recordaba haberlo escrito. No pude haberlo escrito. Y sin embargo, era mi letra. Me quedé mirando esas palabras hasta el amanecer.
Y fue ahí cuando entendí algo aterrador. Tal vez el ciclo no solo era de sangre, tal vez era de mente, tal vez él ya estaba dentro de mí. Después de aquella noche todo cambió. No dormía, no comía, y lo peor, ya no sabía si las cosas que veía eran reales o solo estaban dentro de mi cabeza. El psicólogo decía que era estrés postraumático. El detective decía que era miedo, pero yo lo sabía. No era miedo lo que me despertaba en mitad de la noche. Era presencia. El cuaderno seguía sobre mi mesa. Lo había intentado quemar 2 veces. Las llamas se apagaban antes de tocar las páginas. Cada vez que abría los ojos, el texto parecía cambiar, no mucho, apenas detalles. Palabras que se movían, frases nuevas que juraría no haber visto antes. Una mañana, encontré escrita una línea nueva en la primera página. El hijo no puede huir del eco del padre. Intenté ignorarla, pero algo dentro de mí empezó a deteriorarse. Me observaba en el espejo y no me reconocía. A veces, al lavarme la cara, veía una sombra reflejada justo detrás de mí, alta, inmóvil, y lo peor, empezaba a escuchar su voz dentro de mis propios pensamientos. No me hablaba directamente, no decía, haz esto, o haz aquello, solo respiraba, como si me recordara que estaba ahí, esperando. El detective Ramírez fue el primero en notar que algo andaba mal. Tienes que alejarte del caso, me dijo, con esa voz de quien sabe que está hablando con un hombre al borde del abismo. No puedo, respondí. Él sigue aquí. ¿Él? ¿Tu padre? No. Mi abuelo Ramírez suspiró. Escucha, muchacho. El cuerpo de Ramiro fue encontrado. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba enterrado detrás de la casa. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué dice el informe? Tenía la mandíbula destrozada. Las huellas dentales coincidían. Murió hace más de 20 años. Entonces, ¿cómo me llamó? ¿Cómo me dejó el cuaderno? Pregunté. Ramírez no respondió. Solo me miró. A veces lo que heredamos no se ve. Pausó. Pero se siente. No entendí del todo lo que quiso decir. O tal vez sí. Y no quise aceptarlo. Esa noche, regresé al cuarto decidido a hacer algo definitivo. Abrí la ventana. El aire frío me golpeó la cara. Y sin pensarlo, tomé el cuaderno y lo lancé al fuego de la chimenea. Las llamas lo devoraron rápido. Y por un instante, creí que todo terminaría ahí. Pero justo cuando las páginas empezaron a ennegrecerse, escuché la voz. No detrás de mí, sino dentro de mí. No puedes deshacer lo que eres. Cerré los ojos, cubriéndome los oídos, pero la voz seguía. El hijo no puede huir del eco del padre. Tú abriste la puerta. Ahora me perteneces. El fuego se apagó de golpe. Todo el cuarto quedó en penumbra. Y entonces lo vi, de pie, frente a mí. No era mi padre, ni mi abuelo. Era una figura hecha de sombras, pero con sus rostros mezclados, como un retrato deformado por el tiempo. Tenía mi voz. ¿Qué quieres de mí? Grité. La figura se acercó, y con una calma insoportable, dijo lo mismo que él quiso. Silencio. Sentí como el aire desaparecía del cuarto, como cuando era niño, como aquellas noches en las que creía que mi padre me abrazaba para calmarme. No podía respirar. Las luces parpadeaban. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Y justo cuando pensé que iba a morir, escuché otro sonido. Mi madre. Su voz. ¡Despierta, hijo! Abrí los ojos. Estaba en una cama blanca. El cuarto olía a desinfectante. Un hospital. Ella estaba ahí, sentada a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. Te encontramos desmayado en tu habitación. Había humo. Dijeron que intentaste. No terminó la frase. Yo miré mis manos. Tenían ceniza, pero el cuaderno no estaba. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Qué cosa? El cuaderno. El maldito cuaderno. Ella negó lentamente. No había ningún cuaderno, hijo. Solo tú. Me quedé mudo. Todo dentro de mí se desmoronó. Pasaron meses. La terapia continuó. La casa fue demolida. El caso se cerró. Y mi madre, poco a poco, volvió a respirar sin culpa. Pero yo, no, porque a veces, por la noche, cuando el viento golpea las ventanas y la casa se queda en silencio, todavía escucho esa respiración detrás de mí. Y cuando miro al espejo, hay momentos, solo unos segundos, en los que no reconozco mi propio reflejo. Ya no sé si el mal terminó con ellos, o si sigue aquí, dentro de mí, esperando su turno, porque mi voz ya no suena igual. El hijo no puede huir del eco del padre. Y ahora, cada vez que hablo, siento que no soy el único que responde.